Seguimos en 40 de Argentina en Democracia, hablando de las coimas en el Senado, año 2000. Hemos visto en el bloque anterior la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, provocando un cisma tremendo dentro del gobierno de la Alianza. Pero iba a entrar en acción después de algunos rumores y de algunas denuncias y la renuncia de Carlos Chacho Álvarez, un actor que iba a complicar todavía más la cosa. Mario Pontacuarto, ex secretario parlamentario en el Congreso de la Nación, quien dijo: yo fui quien tuvo que, a través de la CIDE, llevar la plata para las coimas. Vemos lo que decía Mario Pontacuarto. Hubo una reunión en la Casa de Gobierno, en síntesis, en donde el cual se decidió, a través con la presencia de la Rúa y de 3 senadores, que se iba a pagar sobornos para sancionar la ley de reforma laboral. ¿Cuánto? El acuerdo se hizo en días posteriores en la suma de 4.300.000 pesos para los senadores justicialistas y 700.000 pesos que iba a retirar quien fuera presidente provincial del Senado, que era José Genú. Me presenté a la CIDE por un llamado hecho de la secretaria de Santibáñez, me reuní con de Santibáñez el 18 de abril del año 2000. El 18 de abril a la noche retiré la plata de la CIDE y el día 26 de abril del año 2000 a las 9:30 de la noche, una vez finalizada la sesión del Senado, le hice entrega de la plata al senador Cantarero en su departamento de la Calle, Callao y Posada, por disposición esa noche de un llamado que me hizo el senador Remo Costanzo. Algunos lo calificaron de arrepentido, otros de payaso. De hecho, creo, y ya lo vamos a ver más adelante, la Cámara Oral 3, la Cámara Oral Federal 3, que termina llevando el juicio adelante, lo descalifica totalmente a Pontacuarto. Pero ¿quién era Pontacuarto? ¿Y por qué en ese momento, cuando ya el escándalo había tomado una dimensión enorme, se decide a hablar y a decir: sí, yo llevé la plata? Bueno, eso es lo que intentamos hasta el día de hoy dilucidar, digamos. Yo recién escuchaba cuando nombraba a los personajes involucrados, nos estábamos olvidando, Julio, Laura, nos estábamos olvidando de alguien que nombró Pontacuarto, José Genut, que se suicidó en el año 2008. Genut se suicidó en el año 2008, era radical y que era vieja guardia. el presidente del bloque. El presidente provisional del Senado. Ah, bien. Estaba detrás de Carlos Chacho. Y Pontacuarto lo había señalado como uno de los que se quedó con parte de las coimas. Unos 700.000 pesos. Y Flamarique también. Flamarique, Genut. Y los otros senadores justiciales. Claro, y después tenemos el caso de este senador que te comentaba fuera de aire. Sí. El caso de Cantarero, de senador de jujeño, del peronismo, que había revelado ante una periodista... La periodista Vilosio. Así es, del diario, de la revista Noticias, María Fernanda Villosio, sí. Había revelado en aquel momento, en off the record, que efectivamente había recibido dinero, pero ¿qué pasó? Y pasó lo que pasa en la política argentina. Fue presionado por el bloque peronista, convocaron a una conferencia de prensa y Cantarero se desdijo de todo lo que publicó en el off the record la periodista María Fernanda Villosio, y dijo que nunca había tenido, nunca había hablado con Villosio sobre el tema de la recepción de ninguna coima. De todas maneras, maten al mensajero, en este caso la responsabilidad terminó en la periodista. De todas formas, había una sospecha inicial planteada por Moyano. Carlos Chacho Álvarez renuncia y después al tiempo aparece Mario Pontacuarto. ¿Decía la verdad o no? ¿O es un personaje que aparece...? Y la verdad que es medio sospechoso lo de Pontacuarto. A ver, recordemos no le encuentro lo que decías vos recién. ¿Qué lógica? ¿Cuál es la lógica de la actuación de este señor diciendo este tipo de cosas? Llama la atención, la verdad. Llama la atención porque termina confirmando todas las dudas que existían. Y recordemos que está la CIDE acá. Sí, confirma las dudas, pero digo, llama la atención la actitud de él también, ¿no? No tiene el porqué, ¿me entendés? Está bien, pero ¿a quién beneficiaba y a quién perjudicaba? Y bueno, pero también uno puede pensar que puede haber habido un intento y demás, pero también se puede pensar que hubo todo un armado para perjudicar al gobierno de ese momento, sin que yo esté segura de eso. ¿Por qué no pensar en eso también? Porque estos actores que actuaron, ninguno de estos actores parecía Carmelita Descalza, te voy a decir. Ni Moyano, ni Pontacuarto. O sea, es raro.
Es raro que un senador peronista primero haga una declaración, diga lo de la coima, primero que lo diga, Se desdiga. porque sinceramente, si esto fuera cierto, es la primera vez en la historia y creo que la última que quien recibe coima va a decir que la recibe. A ¿Me todo entendés? esto- Es Sí, bastante perdón. raro, Sí. me parece, qué sé yo. Sí. Lamentablemente, como vos decís, Julio, quedó todo como en la nebulosa y todo lo que queda en la nebulosa lo que genera es una gran desconfianza y una gran crisis de credibilidad Ya vamos a ver en las qué... instituciones, Claro, lógico. ya vamos a ver qué hizo la justicia. Gustavo, Un ¿me querés decir? un dato Sí. no menor ante esta duda que tenemos respecto a qué intereses representaba Punta Cuarto, un dato no menor que te cité recién, es que está en el medio la CIDE, es decir, la ex CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, que es el organismo que Santibáñez era el puso, secretario de Fernando de Interior. Santibáñez, que es Era el de organismo uno de los que procesados también. puso, según la denuncia, puso los fondos, los 5 millones de dólares, igual 5 millones de pesos en aquel momento, para proceder a este mecanismo de cohecho. De la compra de voluntad. Así es. Porque supuestamente ese dinero, como no tienen que rendir cuenta los fondos de estos áreas que tienen que ver con la inteligencia, no rinden cuenta como No, otra claro. área del Estado. Son fondos claro. reservados. Y recordemos además que cuando hablamos de un organismo de inteligencia, estamos hablando de los sótanos de la democracia y estamos hablando de organismos que muchas veces, y eso no solamente ocurre acá, sino que ocurre en Estados Unidos, lo sabemos, muchas veces están liberados, digamos, están fuera del control, del control de las áreas representan una zona de incertidumbre dentro de las áreas de poder. Y lo pudimos comprobar con el caso del fiscal Nisman. Pero Exactamente. vamos A eso iba. Claro, comenzó el juicio, porque a partir de la denuncia de Mario Pontacuarto, comienza la justicia a tomar, ya con muchos más elementos, la posibilidad de llevar un juicio en donde estaban acusados desde el propio presidente Fernando de la Rúa, Fernando de la Rúa, de Flamarique, de Santibáñez, los senadores, los peronistas. senadores y el propio Mario Pontacuarto, porque al ser un arrepentido termina incriminándose como Creo el que hombre eran que 7 lleva. u 8. Sí, sí, sí. 7 u 8. Él termina incriminándose como el hombre que va a pagar las coimas y en cierta medida también estuvo bajo la lupa de la justicia. ¿Qué pudo haber determinado la justicia en este caso? Bueno, que no hubo demasiados elementos como para poder Rafeca condenar. fue el juez, creo, ¿no? Sí. Rafeca fue el juez en primera instancia. Después se trató de observar que hubo una serie de vicios en la investigación Así es. que no permitían. Así es. Ahora, la resolución que ahora vamos a ver se produjo 13 años Así después, es, lamentablemente. año 2013. Así es. Eso es lo grave, ¿ves? Muy grave. ¿Alguien puede hacer justicia con Así tantos es. años Así de es. posterioridad a un episodio tan escandaloso? Digo, y ya se los voy a preguntar a los dos, esto no es ni más ni menos que la puerta al desencanto que mucha gente observa dentro de la política como una cosa sucia y, como mencionaban nuestros invitados, de acuerdos espurios. Vamos a ver la resolución del tribunal que absolvió, por supuesto, a todos los acusados. En un fallo que generó polémica, la justicia absolvió a Fernando de la Rúa y a los otros 7 acusados por el presunto pago de coimas en el Senado de la Nación durante el año 2000 para la aprobación de la reforma laboral. Absolver de culpa y cargo a Fernando de la Rúa de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio, en orden a los delitos por los que fuera formalmente acusado, sin costas. El fallo se celebró con un aplauso cerrado por parte de los acusados. El escandaloso caso de las coimas en el Senado por 5 millones de pesos a senadores peronistas durante el gobierno de la Rúa quedó sin culpables. Este juicio de casi 2 años y 300 testimonios demostró la inexistencia de toda sospecha de corrupción para mi gobierno y puso en claro la verdad. Además, sirvió para demostrar que todo fue una infamia del principio al fin y que el hecho no existió. Fue el punto de partida de un complot político. ¿Pudo haber un complot político en contra del gobierno de Fernando de la Rúa, que después se desmoronó, obviamente? Terminamos
con la impericia en materia económica y además con la impericia en el manejo de temas donde un gobierno se supone que tiene que tener un poder para manejar este tipo de La cuestiones. verdad que pudo haber. Además, no sería ni la primera ni la última vez, sin ser categórica en esto, que en particular el peronismo tiene actitudes golpistas. Han sido, son y tienen una historia de violencia, de ataque a las instituciones, y así fue. El propio 2001, cuando cae el gobierno de la Alianza, muchos de los hechos de violencia, muchos de los ataques que existieron fueron fomentados concretamente por parte o grupos del peronismo que venían de la provincia de Buenos Aires. Están admitidos. O sea que, a ver, sin ser categórica con esto, quiero decir que lo que dice Fernando de la Rúa también podría haber sido una posibilidad muy concreta. De todas maneras, lo que resuelve la justicia Aunque, es... vuelvo a decir, Julio, no es con esto que yo niegue que existen, vuelvo a decir, este tipo de acuerdos existen. Pero también lo que acabo de decir son evidencias. Hay una historia del peronismo en ese sentido. Bien, Gustavo, cuando uno observa la resolución final, señala que una descalificación enorme para con el testimonio de Mario Pontacuarto. Ahora, la justicia no hizo una revisión previa de lo que había pasado con Carlos Chacho Álvarez, ni también con alguna otra mención sobre la posibilidad de que se compraran voluntades en el Congreso. Bueno, imagínate que este caso atravesó varias etapas, fue un proceso judicial que atravesó distintas instancias hasta llegar a la resolución. 300 testimonios, decían. Claro, hasta llegar a la 2 resolución años. final. Es decir 14 meses duró el proceso. Sí. Evidentemente se tienen que haber recolectado todas las pruebas posibles, pero yo tengo la idea de que cuando estamos hablando de casos de coimas, estamos hablando de un delito que es muy difícil de probar porque en la mayoría de los casos no quedan huellas. No quedan huellas. Y tendríamos que pensar, Julio, en que después de aquel acontecimiento con esta ley vital que se terminó aprobando, digamos, y que luego Kirchner la deroga, ¿no? La ley en el año 2004. Tengo que pensar que con otras leyes del mismo calibre, digamos, de las mismas características o claves como esta, y tenemos que pensar que en muchos casos cuando vos ves el titubeo de algunos legisladores, cuando vos ves las idas y vueltas que tienen algunos personajes dentro del Congreso, tenemos que terminar pensando que también... O los borocotos. Tenemos que terminar pensando en lo mismo, digamos. Una riquísima historia que tenemos para repasar todavía en este ciclo 40 de Argentina en Democracia. Gustavo Di Palma y Laura Sesma los quiero saludar y agradecerles por la participación en el programa. Muchísimas gracias. Y felicitaciones, vuelvo a poner este ciclo, porque yo digo... el olvido es un ataque a la conciencia y la memoria el fin de la inocencia. Así que estas prácticas de recordar y de activar nuestra memoria son fundamentales para la democracia. Gracias. Coincido. Vamos a la pausa, la última, ya volvemos para el final.